Lo más positivo, los 3 puntos, ¿no? Al final nos vuelve a tocar jugar otra vez contra un equipo en bloque bajo, en línea de 5, que siempre es difícil de atacar y de generar. Es cierto que el campo se ha secado muy rápido con el aire y ha sido complicado darle velocidad al juego. Hemos estado algo espesos con balón y bueno, hemos tenido la suerte de haber hecho ese gol en esa acción de ABP, un partido totalmente controlado, aunque es cierto que ellos han tenido alguna transición que nos han hecho daño. Y bueno, sabíamos que si llegábamos a esos minutos finales del partido con este resultado, pues que íbamos a sufrir un poco, ¿no? Al final es lo que ha pasado, han empezado a generar acciones a balón parado favorables en nuestro campo y, bueno, nos ha tocado defender en equipo y bueno, como digo, lo más importante y lo más positivo son esos 3 puntos. No sé si esperabas ese desarrollo del partido. Bueno, sí que podíamos pensar que iban a venir con bloque bajo en línea 5 porque hasta ahora creo que todos los rivales que han venido a Formentera lo han hecho. O sea, que sí que es algo que teníamos pensado, pero bueno, hay días donde estás mejor con balón y otros en los que no estás tan bien. Y bueno, nos ha costado encontrar esas debilidades del rival para generar, ¿no? Es cierto que en la segunda parte hemos generado alguna ocasión más clara, pero no hemos conseguido cerrar el partido y eso conlleva que al final en los últimos minutos pues acabas sufriendo, sobre todo en un partido donde nosotros ansiábamos esos 3 puntos. Ha habido varias ocasiones para poder ampliar el marcador, su portero está bastante fino. No sé si te preocupa esta falta de gol. Bueno, no me preocupa. A mí lo que me preocupa es el no generar, ¿no? Si no generamos ocasiones sí que me preocupa. Pero la realidad es que hoy quizás no tantas, pero los 2 últimos partidos sí que se generaron bastantes y bueno, al final me quedo con eso, ¿no? El equipo llega muy bien al último cuarto de campo y es ahí donde tenemos que hacer más daño y donde estamos generando, aunque hay un poquito menos y bueno, yo creo que al final llegarán partidos donde tengan menos y meterán más.